Hola, buenos días. Estamos a jueves 29 de julio, a punto de acabar la semana, a punto de acabar el mes y empezamos con una noticia que seguramente muchos no sabían o no habían conseguido conciliar, digamos. España se ve que tiene la primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos, sí. Lo ha anunciado Sánchez hoy, medalla de oro de vacunación en el mundo. Es bastante sorprendente como algunos intentan acaparar la atención cuando lo mejor que pueden hacer, creemos, es estar en silencio. Porque lo comentamos ayer y empezamos con esa, digamos, rueda de prensa triunfalista de hoy de Pedro Sánchez, donde parece que los que hablamos, los que explicamos, no los medios prostituidos, estamos totalmente equivocados. España va de puta madre y Sánchez nos lo ha demostrado entre vacilaciones, hay que decirlo, con discursos no preparados y según algunas fuentes de la Moncloa, haciendo casi el ridículo. Nosotros comentamos ayer con el ejemplo del tablero del ajedrez. Quien no lo escuchara lo tiene a disposición en el programa de ayer noche, la última parte del programa, donde decíamos que el gobierno se había quedado cada vez con menos piezas, ya no estaba ni el caballo Iglesias, ni la dama Redondo, ni las torres Ábalos y Calvo, por poner el ejemplo ajedrecista. Y en esos momentos de una partida, lo más complicado a veces es aguantar la situación sin arriesgar. El problema es que siempre hay que hacer movimientos. En el caso de Sánchez, pues salir a explicar una historia, la reunión de Salamanca, etcétera, etcétera. Y esos movimientos en ajedrez acaban siendo los que te matan y los que te echan fuera de la partida. Está claro, pero que Sánchez parece vivir en otro mundo, le da igual todo, y la sensación cada vez más clara es que cuando le sacas de su discurso preparado, tiene dudas. Y tiene dudas porque sabe y es consciente de que está en un escenario cada vez más complejo y más difícil. Quiere llegar a eso que algunos llaman, sería como la parada, el intermedio que podríamos llamar, que sería el verano, y algunos creemos que si la oposición fuera inteligente, cosa que entre nosotros algunos cada vez dudamos más, lo que deberían hacer es suprimir este año el verano en cuestiones políticas y seguir insistiendo. Porque cuando uno tiene la presa tan caliente, vamos a decirlo así de claro, lo que no puede hacer es dejarla respirar y dejarla irse a Lanzarote y a Huelva de vacaciones como si aquí no pasara nada, porque la mayoría o una buena parte de los oyentes que son trabajadores autónomos o lo que sea, o empresarios, saben que en verano no se va uno. Y el día 31 dices, no, este mes no hemos pagado, no pasa nada, que eran vacaciones, no. Eso que no sabe el gobierno, la oposición tampoco lo tiene claro. Y dar ese margen, esa tranquilidad del silencio durante tantos días, hoy Casado ha dicho que daba por acabado el curso ya, suponemos también se va de vacaciones, es no solo una responsabilidad en el momento actual, sino una falta de respeto a millones de ciudadanos. El presidente, mientras sigue haciendo esa escenita del aló presidente de hoy, cada vez con menos argumentos, y fíjense lo mal que debe haber ido, que hasta los medios prostituidos, la mayoría de ellos, hablamos El País, la SER, etcétera, ya no hablan como principal noticia de eso tan importante de ser la medalla de oro de vacunación y esas cosas que ha explicado Pedro Sánchez, sino han puesto por delante el procesamiento decidido hoy al exministro Fernández Díaz y sobre todo, que es muy curioso, el no procesamiento a Cospedal y Rajoy. Parece que tenían más ganas de procesar a unos que a otros, porque al final lo que buscan siempre es una presa para definir y una presa con la cual intentar poner cortinas de humo para no hablar del gobierno ni del presidente. Porque la realidad es que lo que ha dicho hoy el presidente no da para mucho, no deja de ser esas soflamas que nos tiene tan habituado y que realmente confirma día tras día que el presidente cada vez está más desnudo, está cada vez más débil, aunque algunos sigan sin entenderlo, y está cada vez en una posición más incómoda. Cualquier movimiento que haga es complicado y ya no tiene detrás ni a los artistas de la palabra ni a las torres que le hacían concitar el interés de otros, porque ya me dirán, ¿de quién hablamos estos días?
¿De quién habla la gente? Solo de Sánchez. Hasta Bolaños ya se ha fulminado, ya ha desaparecido del escenario, conocedor de que no es nadie para estar en público, y el presidente se ha vuelto a quedar solo. Y creemos que cuando está solo es débil, muy débil, y pensamos que es el momento de seguir insistiendo con él y con sus graves errores. Recordemos, mañana tiene la cumbre de Salamanca con los presidentes autonómicos, esa cumbre de los chantajes, de los que vienen, de los que no vienen, de los que les das cosas para venir y de los que confirma un poco la indignidad de la mayoría de los reinos de taifas en este país. Porque uno puede tener razón o no puede tener razón, pero uno al menos entiende de que si tú eres de una comunidad, tienes que intentar conseguir que tus ciudadanos sean considerados con el mismo respeto y dignidad que los de otra comunidad. Hombre, que por negociaciones políticas concedas más cosas, hagas quitas a otras comunidades, les des unos atributos más a otros ciudadanos que a los tuyos, creemos algunos que debería indignarlos y debería hacerles picar en la mesa. Porque el carácter no está en ser presidente de tu comunidad, sino el carácter está en demostrar a tus ciudadanos que estás defendiendo sus derechos. Y los derechos, creemos algunos, quizá estamos equivocados y vivimos en un mundo paralelo, de todos los ciudadanos españoles, desde el pueblecito de Cáceres, el pueblecito de Orense, el pueblecito de Soria, el centro urbano de Barcelona, de Bilbao o de Madrid, tienen los mismos derechos. Y está claro que el reino de taifas que se monta mañana en Salamanca es el reino de las velocidades divergentes. Es eso de la España múltiple, eso que algunos no acabamos de entender. Porque el viernes tiene la reunión de Salamanca y no olviden, el lunes tiene la bilateral con el presidente de Cataluña, que en principio, salvo novedad de última hora, no va a ir a Salamanca. Con lo cual, crea esa sensación estúpida que uno dice, oiga, yo soy el presidente de otra comunidad, ¿por qué voy a ir con los 16? Que venga el martes a verme, si el lunes va a quedar con el de Cataluña, que el martes venga a verme a mí. O el miércoles, o el jueves, que no haga vacaciones este señor, porque este señor se debe de ver a los ciudadanos y más en situaciones como las actuales. La realidad, les verán a todos sonriendo en la foto, porque parece que los cobardes se juntan mañana en Salamanca porque nadie tiene las agallas de poder perder su puesto de presidente por dar la cara por sus ciudadanos. Y esa es la realidad que cada vez parece más clara. Un presidente muy débil, un presidente que seguramente en muchos escenarios ya estaría fuera, pero con una oposición y con otros políticos que son aún más débiles y más cobardes. De aquí a veces explicamos historias, a veces hay que explicar todas las historias, porque si no uno se queda un poco desatendido, digamos, y puede llegar a pensar qué bueno debe ser Sánchez para que el resto se sometan directamente a lo suyo. Y eso, por desgracia, es lo que está pasando ahora mismo en este país. Porque, como decíamos, los ayudantes, vamos a llamarles así, de Sánchez, aquellos que le hacían servicio, como podían ser el propio Redondo, la propia Calvo, el propio Ábalos, etcétera, han desaparecido del gobierno. El propio Iglesias, que vamos a decir, que le hacía de parapeto, de muro, de defensa, han desaparecido. Ahora nos queda gente como ¿quién? Yolanda Díaz, que hoy ha estado alabando los datos del paro, obviando un dato fundamental que hemos puesto en las redes, que más de 400.000 personas contratadas en este periodo como empleo público. Ya me dirán, ¿qué dirán, por ejemplo, los Países Bajos, cuando vean que, entre comillas, el motor del país no es la iniciativa privada, no es la creación de empleo privada, no es el emprendimiento, sino que es el empleo público. Vemos al hermano de Garzón construyendo, o no, suponemos en algún ministerio, construyendo impresoras para imprimir billetes, porque llegará un momento que este país va a tener más personas al servicio público que al servicio privado. Y no hay que olvidar que lo que crea riqueza, lo que redistribuye la riqueza, lo que genera
oportunidades es el empleo privado. Y es tan de perogrullo que a veces te da hasta apuro y pereza explicarlo, porque hay gente que hay cosas conceptuales que no solo no entiende, sino que a veces parece, peor todavía, nunca entenderá. Y la realidad es esa. ¿Y dónde se ve esa constatación del fracaso de las políticas de empleo? En datos como el que explicamos ayer, del paro juvenil. España, casi el 40%, doblando a países como Irlanda, multiplicando por 5 a países como Alemania, uno en el 16, otro en el 8, o Francia, que está en el 19, o Colombia, que está en el 23, y ahí es donde uno se da cuenta del fracaso de las políticas de empleo de este país. Porque cuando el empleo juvenil, por llamarle con claridad, no asciende y asciende de esa manera escasa, digamos así, en porcentualmente, el empleo en general, a partir del empleo público, uno sabe que es que en el empleo público difícilmente va a entrar alguien de 19, de 20, de 21. Y es la importancia que tiene el hecho fundamental de que el empleo público no genera riqueza, genera mantenimiento de estructuras y mantenimiento, curiosamente, de votantes. Porque hay que decirlo así de claro. El empleo público se hace para generar y esclavizar votos, porque vamos, si uno tiene la vida solucionada, con mayor o menor esfuerzo, eso no lo vamos a discutir, ya estamos un poco cansados de todos aquellos que han aprobado la oposición, con todo el derecho del mundo, obviamente, y que ejercen con todo el derecho del mundo una función pública respetable totalmente, pero aquí estamos hablando de otra cosa, aquí estamos hablando de algo que hasta los que han hecho la oposición deben saber, que solo de empleo público un país no puede sobrevivir. Un país sobrevive cuando hay empleo privado y eso implica intentar dar esa oportunidad a todos aquellos que lo deseen e intentar dar esas facilidades a aquellos que lo generen, porque sin empleo privado no hay empleo público que valga. Hombre, nos queda el modelo de la URSS, por decir algún país, o Cuba, por decir algún otro país, pero claro, algunos creo que viven suficientemente bien para querer ahora retrotraer 30 años en el estadio, digamos, social que tienen, y no sé, y vivir con condiciones miserables, porque está claro que cuando no hay dinero privado, lo público no se paga solo. Y eso es algo tan fundamental que a veces se hace difícil explicar. Ayer precisamente discutíamos, en tono cariñoso, obviamente con el diputado Close de Zaragoza, si no nos equivocamos, y le preguntamos, porque se puso a atacar el tema del empleo privado y no sé qué, la importancia tal, y le hicimos una pregunta muy sencilla. Pues María Close le preguntamos, ¿cuántas empresas has creado en tu vida? ¿Cuántos trabajadores has pagado la nómina en tu vida? ¿Cuál era el sueldo medio de esos trabajadores? Al cabo de 12, 14 horas, supongo ha tenido que consensuar la respuesta, ha respondido alabando la importancia de las empresas, diciendo que había pagado alguna nómina cuando era director de un proyecto de investigación con dinero público, hay que decirlo todo de claro, y obviamente, y no respondiendo a las preguntas claves. Y claro que todo el mundo puede opinar en este pastel, claro que todo el mundo puede opinar de todo, pero lo que al menos tengamos es un poco de decencia y un poco de conocimiento, porque si no, hasta el propio Close, alto comisionado de los menores, podríamos nosotros serlo mañana, porque si no tiene para nada importancia el currículum, la experiencia, el haber sudado, como muchos autónomos que nos escuchan, el haber estado hasta la madrugada para pagar nóminas, si eso no vale para nada en este país, ¿por qué ha de valer ser investigador para llevar una investigación, un proyecto? ¿Por qué? Y eso es algo que nos debe hacer reflexionar a todos, porque si no, se dan extrañas circunstancias y se da sobre todo el ridículo en política. Y recordando a aquel presidente catalán, Tarradellas, que a veces hay que citarlo, que decía que lo único que no se puede hacer en política es el ridículo. Está claro que el hombre falleció hace años, porque si hubiera estado en esta época lúcido con Sánchez, se hubiera pegado tantas risas como nosotros, pero de vergüenza ajena.
Aunque vergüenza ajena, sin lugar a dudas, es lo de hoy de Laura Borràs. Recuerden, la presidenta del Parlamento de Cataluña, aquella que está imputada por trocear contratos para dárselos a una persona que resultó ser luego detenido por temas de sustancias complicadas, vamos a decirlo así, porque eso está judicializado, que vamos a ver qué recorrido tiene judicialmente, pues que ha decidido hoy hacer una soflama en el Parlamento, gran palabra soflama, que aquí saben que utilizamos mucho y nos ha hecho mucha gracia que sea justo esa palabra la que se ha utilizado en el Parlamento de Cataluña, no es que tengamos copyright de la palabra soflama, pero nos ha parecido curioso, una soflama sobre el Tribunal de Cuentas y los 34 personas que han de hacer el pago, digamos, por haber quebrantado la institución. Pues ha hecho una soflama y se ha levantado a protestar un diputado de Ciudadanos, Nacho Martín Blanco. Pues no la deja hablar, le ha callado y ha percibido hasta 2 veces, de forma autoritaria. Y esa es la realidad de Cataluña. Cuando no se empieza ni a dejar hablar a la gente en el Parlamento, que es en teoría el lugar donde está la voz de todos los ciudadanos, luego es la práctica, pero en teoría es ese lugar, y allí no se deja ni hablar, y se permite hacer soflamas, aunque sean, como ha dicho ella, a nivel personal, a ver si lo entiende la señora Borràs, la señorita Borràs, aunque sea a nivel personal, usted es la presidenta del Parlamento, y si habla en el Parlamento, es como si mañana el rey, o hasta el presidente Sánchez, se pusiera a hablar en el Congreso y dijera, no, que esto lo digo a nivel personal. Pues no, señora Borràs, un poco de formas. Recordemos este personaje que colocó a su hija con 12 años, como ya es mayor de edad, se puede explicar sin problema, en Cataluña Radio llevando un programa. También, por cierto, la enviaron a Estados Unidos con dinero de todos a dar unas conferencias. Esas cosas que todo el mundo hacemos con 12 años, hija de familia de bienes, de esas 300, 400 familias catalanas de toda la vida, que se juntan entre ellos endogámicamente y que no lo sepan, nos tiene bloqueados desde la época del procés, obviamente, porque no acepta las cosas que no son. Pues se ha dedicado, digamos, a impedir la palabra a un diputado. Que lo ha pedido, por cierto, formalmente. Algunos seguramente, si hubiéramos sido diputados, lo hubieran pedido menos formalmente, nos hubieran expulsado. Pero a veces hay que picar a la mesa para demostrar que algunos no se equivocan solo, sino que tienen comportamientos propios de regímenes anteriores. Y ese es el caso de Cataluña, que ya es el vagón de cola, que sigue siendo y siguen centrados en su pasado, siguen centrados en pensar en su independencia, cuando la realidad es que están muy lejos no solo de la independencia, sino de la libertad que otorgan a cualquier ciudadano. Hablando de libertad, vamos al último tema de hoy, el tema del líder Frente Polisario, con 2 temas casi paralelos. Por un lado, la Audiencia Nacional ha archivado el tema de genocidio, entiende que es un tema caducado, van a recurrir la defensa, parece complicado. Estamos hablando de un tema que se cifra entre el 73 y el 79, si no nos recordamos mal, y vamos a ver cómo funciona, pero tenemos algunos que seguramente tienen más pinta de estar archivado que otra cosa, y por otro lado se ha pedido la imputación del ex jefe de gabinete de la ministra Laya y de altos cargos de exteriores y de defensa en el caso de la entrada supuestamente ilegal del líder Gali en España. Vamos a ver qué decía el juez, pero viendo cómo está funcionando el juez, parece que podría decidir esa imputación y vamos a entrar en un escenario que ya comentábamos hace días. Es muy diferente que te imputen siendo jefe de gabinete que te imputen sin ser jefe de gabinete, que es el caso, aunque potencialmente, como explicamos ayer, estuvieras en las quinielas para ser embajador en Moscú. Ya explicamos con el tema de Ábalos, que creíamos en su momento que hubiera sido interesante ofrecerle, por ejemplo, una embajada para que callara, vamos a decirlo así de claro, a veces hay que explicar las cosas de forma directa, aunque pueda ser discreto, pero comentamos al mismo tiempo que el hecho de estar en una embajada no hace que te quedes sin la responsabilidad de los actos que has hecho. Puedes ser citado allí y puedes ser, obviamente, interrogado incluso directamente por videoconferencia. Recordemos, una embajada no deja de ser España en ese lugar. Veremos a ver el recorrido, veremos a ver si el juez decide finalmente
atender a esa solicitud de la acusación e imputar al ex jefe de gabinete, porque si llega a esa situación, creo que nadie en este programa, ni nadie en este canal, ni nadie en este país que supiera del tema, se va a creer que un jefe de gabinete, por mucho poder que tenga, decide unilateralmente un tema tan político como ese. Está claro que detrás debe haber, como mínimo, la ministra de Asuntos Exteriores, exministra ya, y sería lógico que, conociendo a la exministra, tampoco tomara esas decisiones de forma unilateral. Vamos a ver hasta dónde podría escalar ese tema, vamos a ver si llegan los WhatsApps con las conversaciones, porque realmente a veces de estas situaciones que pueden parecer tontas y estúpidas, acaban saliendo temas muy interesantes. Siempre hemos recordado en este programa que Al Capone no acabó en la cárcel por matar a nadie, sino acabó por un delito fiscal. A veces las cosas pequeñas son las que hacen las cosas grandes cuando uno hace muchas cosas mal. Vamos a ver cómo avanza este tema. Nos vamos a emplazar, como siempre, a hoy a la noche, en confirmado. Intentaremos que hoy sea un poco más temprano, no tenemos que hacer toda la reflexión que hicimos ayer del tablero del ajedrez. Y seguimos insistiendo que estamos ya en el verano tórrido, pero que hay que seguir encima y nosotros vamos a seguir encima, porque lo que menos podemos hacer ahora es pausar todo, dar tiempo a aquellos que precisamente nos han robado el tiempo durante todo este periodo. Nos emplazamos, como decimos, a la noche, en el Patreon, en el canal La Transferencia, y como siempre decimos, seguimos.